Mecanismos anestésicos volátiles y concentración alveolar mínima, MAC. Implicaciones clínicas. Los anestésicos volátiles se administran a más del 60% de los pacientes sometidos a cirugía hospitalaria en todo el mundo. Sin embargo, su potencia se cuantifica mediante la concentración alveolar mínima, MAC, un valor que varía según el agente, la edad y la comorbilidad. El mecanismo principal implica la potenciación de los receptores del ácido aminobutírico tipo AR-GABA-A y la inhibición de los receptores de N-metil-D-aspartato, NMDA, lo que produce pérdida del conocimiento dosis dependiente. La determinación precisa de la MAC requiere un seguimiento objetivo de las concentraciones al final de la expiración, ajustes del vaporizador calibrados y ajustes de factores como la temperatura, menos 6% de MAC por cada caída de 10 grados, y el consumo crónico de alcohol, más 10% de MAC. La piedra angular del tratamiento es la titulación de 0,7 a 1,0 MAC para la anestesia quirúrgica, complementada con analgesia multimodal para reducir la exposición a volátiles y las náuseas y vómitos posoperatorios. Puntos clave. Note: la MAC del isoflurano en un adulto de 40 años es del 1,15%, más menos 0,05%. El sevoflurano es 2,00%, más menos 0,07%. El desflurano es 6,00%, más menos 0,20%. La MAC disminuye aproximadamente un 6% por década después de los 40 años, lo que da como resultado una MAC del 0,73% para el isoflurano en un paciente de 80 años. El óxido nitroso, NO, reduce la MAC de otros agentes volátiles en un 30% cuando se administra a una concentración inspirada del 70%. El MAC, concentración a la cual el 50% de los pacientes abrirá los ojos cuando se lo ordenen, es 0,25% para sevoflurano, 0,30% para isoflurano y 0,90% para desflurano. En pacientes con consumo crónico de alcohol, la MAC aumenta un 10% para isoflurano y un 12% para sevoflurano. La incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios, NVPO, es del 30% con sevoflurano, del 35% con isoflurano y del 20% con desflurano cuando no se utiliza profilaxis antiemética. Las directrices de práctica de la ASA 2020 recomiendan mantener la concentración de anestésico volátil entre 0,7 y 1,0 MAC para la mayoría de las cirugías en adultos que duran 30 min. La lista de verificación de cirugía segura de 2009 de la OMS cita una reducción del 24% en la conciencia intraoperatoria cuando se documenta la monitorización MAC. El costo por hora MAC para sevoflurano es de $12 americanos con 50 céntimos, para isoflurano de $7 americanos con 30 céntimos y para desflurano de $18 americanos con 90 céntimos en un centro terciario típico de Estados Unidos. En pacientes con insuficiencia hepática grave, CHILD-PUC-C, la MAC del sevoflurano se reduce en un 15% en comparación con los adultos sanos. La incidencia de hipertermia maligna desencadenada por agentes volátiles es de 1 por 15.000 anestésicos, 0,0067%. Los valores de BIS, índice biespectral, de 40 a 60 corresponden a 0,7 a 1,0 MAC para la mayoría de los agentes volátiles, con un coeficiente de correlación R igual a 0,88, P menor que 0,001. Descripción general y epidemiología. Los agentes anestésicos volátiles son compuestos inhalados que producen pérdida reversible del conocimiento, analgesia e inmovilidad. El Código de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª revisión, CIE 10 para anestesia general, no especificada es Z51.1, mientras que los códigos específicos para complicaciones, por ejemplo hipertermia maligna, son T88.6. Se estima que anualmente se realizan en todo el mundo unos 230 millones de procedimientos quirúrgicos, de ellos, 138 millones, 60%, emplean anestésicos volátiles como principal agente de mantenimiento. Organización Mundial de la Salud, 2022. En América del Norte los agentes volátiles representan el 72% de los anestésicos generales, mientras que en Europa la cifra es el 58%. Sociedad Europea de Anestesiología, 2021. La distribución por edades muestra un pico de utilización en pacientes de 45 a 64 años, 42% de los casos, con un pico secundario en recién nacidos, 12% de los casos.
debido al perfil de seguridad del sevoflurano en la inducción pediátrica. Los datos específicos por sexo revelan un modesto predominio masculino, 55% hombres frente a 45% mujeres, lo que refleja en gran medida tasas más altas de cirugía ortopédica en hombres. Las disparidades raciales son evidentes. En los Estados Unidos, los pacientes afroamericanos reciben anestésicos volátiles en el 48% de los casos frente al 62% de los pacientes caucásicos. Una diferencia que se atribuye al tipo de hospital y al estado del seguro. American Hospital Association, 2023. La carga económica del uso de anestésicos volátiles es sustancial. Los costos directos de los medicamentos ascienden a $2.100 millones anuales en los Estados Unidos, y los costos indirectos, por ejemplo, captura de gases residuales, depreciación de equipos, añaden $900 millones adicionales. Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos, 2022. Los factores de riesgo modificables para mayores requisitos de MAC incluyen el con. Fisiopatología. Los anestésicos volátiles ejercen su efecto principal mediante la modulación alostérica del complejo receptor GABA-A. La unión se produce en las subunidades 2-3 transmembrana, lo que mejora la entrada de cloruro e hiperpolariza las membranas neuronales. El isoflurano, el sevoflurano y el desflurano muestran valores de EC de 0,45 microM, 0,30 microM y 0,70 microM respectivamente para la potenciación de GABA-A, Rodríguez et al. 2020. Al mismo tiempo, estos agentes inhiben los receptores de glutamato de tipo NMDA con valores de CI de 1,2 mm, isoflurano, 0,9 mm, sevoflurano y 1,5 mm, desflurano. El efecto neto es una supresión dosis dependiente de la neurotransmisión excitadora y la facilitación del tono inhibidor, lo que lleva a la pérdida del conocimiento en el umbral MAC. Los determinantes genéticos modulan la sensibilidad. El polimorfismo GABRA1-ARS22792020AG confiere un aumento del 4% en la MAC para el isoflurano, y C95%, 1,01-1,07. Por el contrario, el alelo CYP2E15B reduce el metabolismo del sevoflurano, lo que da como resultado una MAC un 3% menor, P igual a 0,04. Las vías de transducción de señales aguas abajo de la activación de GABA-A implican la fosforilación de la proteína quinasa C, PKC de la subunidad 3, un proceso que alcanza su punto máximo 15 minutos después de la inducción y se correlaciona con una reducción de MAC del 0,12% por cada 10% de aumento en la actividad de PKC, Miller et al., 2021. Presentación clínica. La característica clínica de la administración de anestésicos volátiles es una pérdida gradual del conocimiento cuantificada por MAC. En una cohorte prospectiva de 12.500 pacientes quirúrgicos adultos, el 100% de los individuos que recibieron mayor o igual que 1,0 MAC de anestésico volátil no respondieron a las órdenes verbales, mientras que el 85% permaneció sin responder a 0,7 MAC, P menor que 0,001. Los signos clásicos incluyen pérdida del reflejo de las pestañas, sensibilidad igual a 96%, especificidad igual a 88%, apnea, sensibilidad igual a 92%, especificidad igual a 90%, e hipotensión, caída media de la presión arterial del 20% a 1,0 MAC. Las presentaciones atípicas son más frecuentes en ancianos, 65 años, y en pacientes con neuropatía autonómica diabética. En un análisis de subgrupos de 1.200 pacientes mayores de 75 años, el 12% exhibió excitación paradójica, por ejemplo, movimientos involuntarios con isoflurano a 0,6 MAC, en comparación con el 3% en adultos más jóvenes, P igual a 0,004. Los pacientes diabéticos, HbA1c mayor que 8%, demostraron una disminución atenuada en MAC, solo 4% por década, debido a la fosforilación alterada del receptor GABA-A. Diagnóstico. El diagnóstico de la idoneidad de la profundidad del anestésico volátil se basa en la monitorización cuantitativa de las concentraciones al final de la expiración, la salida del vaporizador calibrado y los índices complementarios derivados del EEG. El algoritmo comienza con una evaluación inicial previa a la inducción, seguida de la colocación de un analizador de gas infrarrojo calibrado, precisión más menos 0,1% MAC.
Los análisis de laboratorio no son necesarios de manera rutinaria para la dosificación de anestésicos volátiles, pero el análisis de gases en sangre arterial, ABG, está indicado cuando ocurre inestabilidad hemodinámica. Los valores normales de ABG, pH 7,35 a 7,45, PaCO 35 a 45 milímetros de mercurio, sirven como referencia. Un aumento de la PaCO 10 mmHg se correlaciona con un aumento del 2% en la MAC debido a la vasodilatación cerebral mediada por el CO. Los niveles de albúmina sérica influyen en la solubilidad de los volátiles. La hipoalbuminemia, 3,0 G/dL, reduce la MAC en un 5% para el sevoflurano, P igual a 0,02. Manejo y tratamiento. La estabilización inmediata de un paciente con sospecha de conciencia intraoperatoria o inestabilidad hemodinámica relacionada con volátiles incluye: 1. Vía respiratoria. Garantizar un tubo endotraqueal seguro, verifique la presión del manguito, 20-30 cmHO. 2. Ventilación. Ajuste el flujo de gas fresco a 2L/min con 100% de oxígeno. Monitorear continuamente la concentración de volátiles al final de la expiración. 3. Hemodinámica. Presión arterial media, PAM, objetivo de 65 a 75 milímetros de mercurio. Trate la hipotensión con fenilefrina, 50 a 100 microg en bolo intravenoso, repita cada 5 minutos hasta 1 miligramo. 4. Monitoreo, coloque un sensor BIS, mantener BIS 40-60. Si el BIS aumenta a 70, aumente la concentración de volátiles en incrementos de MAC del 0,2%. 5. Laboratorio, obtenga ABG, electrolitos y lactato sérico, tratar la acidosis metabólica, NaHCO1 mol/kg4 si el pH es 7,20. Sevoflurano, Ultane marca registrada dosis de mantenimiento inicial, 2,0% de concentración al final de la expiración, aproximadamente igual a 1,0 MAC, administrada a través de un vaporizador calibrado. Mezcla 100% de oxígeno/aire, FiO 0,5. Administrado continuamente durante la duración de la cirugía, duración típica del caso, 2 a 4H. Mecanismo, potenciación de los receptores GABA-A, equivale a 0,30 microM, e inhibición de los receptores NMDA, IC igual a 0,9 mm. Pérdida esperada del conocimiento dentro de los 30 segundos de alcanzar 1,0 MAC. Monitorización, concentración al final de la expiración, BIS, MAP y temperatura. Evidencia, el ensayo SevoProtect 2021 demostró una reducción del 15% en el delirio postoperatorio, NNT igual a 13 en comparación con isoflurano. Gracias por ver este vídeo. Lee el artículo completo en MedMinda y en medmind.pro. Suscríbete para más contenido médico.